Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días para todas y para todos. Sean bienvenidísimas y bienvenidísimos a este tercer día de nuestra octava semana de la ciencia política y las relaciones internacionales. Desde nuestro departamento es una gran alegría poder contar con ustedes de manera presencial en el campus. Queremos, deseamos ansiosamente que podamos volver a tener este tipo de eventos de manera masiva y hoy les agradecemos especialmente por estar con nosotros. Quiero extender ese agradecimiento a FESCOL, a ti especialmente, Saruy, que nos acompañas, que sabes que eres supremamente querido por esta casa. A Luis Trejos, organizador de este evento, muchas gracias porque detrás de esto hay una cantidad de esfuerzos que ustedes no se imaginan. En todos los eventos uno ya tiene todo listo y todo es muy bonito, pero detrás de esto hay una actividad que ustedes no se alcanzan a imaginar y por eso, de verdad, muchas gracias por todo ese apoyo que nos han brindado y el hecho de que ustedes estén presentes acompañándonos, pues hacen que esto valga la pena. Quiero darle un saludo y una bienvenida muy especial a personas que son de la casa, que nos encontramos en diversas oportunidades y que nos encanta verlos de nuevo acá en esta casa uninorteña. Hoy vamos a tener a 3 panelistas muy especiales: Juan Pablo Milanese de la Universidad ICESI, Wilson Castañeda de Caribe Afirmativo y de nuestra casa la profesora Diana Rico. Vamos a tener un espacio muy interesante de conversación, de discusión, pero sobre todo de aprendizaje en torno a un libro, una publicación que yo creo que es absolutamente fascinante, pertinente, necesaria, que permite el diálogo entre diferentes voces y que lleva por título Los enredos de la paz, reflexiones alrededor del largo camino de transformación del conflicto armado en Colombia. Este libro recoge ensayos y artículos sobre esas transformaciones del conflicto armado en el país. Yo creo que ya en estos años, después de la firma de los acuerdos y en el contexto en el que nos encontramos, más que nunca es necesario que sigamos dando este tipo de discusiones, que tengamos este tipo de reflexiones, que desde la academia y que desde nuestros espacios de vida cotidiana reafirmemos nuestro compromiso con la paz. Yo creo que el título de este libro lo dice absolutamente todo. El largo camino de transformación. Recuerden, muchos de nosotros hemos coincidido en varias clases y decíamos que el ejercicio de hacer la paz, a pesar de que nos haya costado mucho, es un ejercicio sencillo. Pero lo que es complejo, lo que requiere muchos esfuerzos, es la construcción de la paz. Ahí ya no es una cuestión de élites, ahí hay una cuestión donde todos nosotras y nosotros tenemos un espacio y una responsabilidad histórica. Entonces, agradezco muchísimo a FESCOL esta publicación que hacen de manera estratégica con el KIGA, me corrigen si lo digo bien, y a nuestros panelistas del día de hoy por acompañarnos y darnos este espacio de aprendizaje y de diálogo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Un saludo caluroso para Angélica, para Luis Fernando, para Diana, Wilson y Juan Pablo. Agradecerle a la Universidad del Norte por abrir sus puertas en esta nueva modalidad híbrida de presencialidad-virtualidad. Para nosotros es un honor estar aquí este día de hoy en la presentación del libro. Les saludo en nombre de la Friedrich Ebert Stiftung,
una fundación política alemana, en Colombia más conocida como FESCOL, que trabaja hace más de 40 años en el país en pro del fortalecimiento de la democracia y de un Estado social y de derecho basado en los valores socialdemócratas de la libertad, la solidaridad y la justicia social. En Colombia, hablar de paz resulta una acción recurrente y constante en nuestra historia. Tras más de 50 años de un conflicto armado que ha dejado cientos de miles de víctimas y profundas heridas en la población civil, la búsqueda de la paz se ha convertido en un objetivo central para nuestro país. En este contexto, hace 5 años se firmó el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno colombiano y las FARC, que en ese entonces era la guerrilla activa más antigua del mundo. Tras la firma de este acuerdo, celebrado a viva voz por amplias capas de la población colombiana y la comunidad internacional, se hicieron visibles las múltiples posiciones frente a lo que este acuerdo significaba, así como las múltiples tensiones que existen entre la sociedad colombiana frente a lo que significa la paz, lo que ésta representa y cómo se consigue. Así pues, en medio de las disputas sobre si aprobar o no este acuerdo en el marco del plebiscito que tuvo lugar, se escuchó una polifonía de voces. Frases como "para la guerra nada", "sí a la paz" o "paz sí, pero no así", se volvieron frases recurrentes en las conversaciones en medio de una tensión que parecía dividir al país. Todos y todas coincidían en que la paz era ese elemento fundamental que tanto merecía el pueblo colombiano. Sin embargo, los medios para alcanzarla, lo que ésta implicaba, requería y significaba, siguen siendo al día de hoy una pregunta viva y en tensión en un país que no ha curado sus heridas y que aún tiene ante sus ojos un largo camino para alcanzar y consolidar la tan anhelada paz. A este respecto, distintas opiniones sobre en qué consiste la paz existen tanto en el ámbito nacional como en los niveles regionales y locales entre diversos actores sociales, mujeres, grupos étnicos, jóvenes, por mencionar algunos grupos, y también entre actores de la comunidad internacional presente en el país. Para entender estas diferencias y a partir de allí entender, proponer ideas y estrategias de construcción de paz adecuadas a los contextos específicos en donde deben implementarse, la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, FESCOL, junto con el Instituto Giga de Alemania y en alianza con múltiples actores nacionales, Uninorte, ICESI, Caribe Afirmativo, Pares, entre otros, decidió llevar a cabo el proyecto que hoy culmina con la publicación de este libro, titulado Los enredos de la paz, reflexiones alrededor del largo camino de la transformación del conflicto armado en Colombia. El proyecto se inició con dos objetivos generales. Por un lado, como dije, con la idea de analizar la variedad de nociones y concepciones de paz que existen en Colombia, y por otro, para evaluar el estado de la paz en varias regiones del país, a partir de la comparación de la situación de 3 elementos o pilares que hacen parte del concepto de paz sobre el cual se basa el proyecto. Estos 3 pilares son: 1, la integridad física; 2, la garantía e implementación de los derechos humanos individuales y colectivos; y 3, la capacidad de las instituciones formales e informales para la transformación constructiva de los conflictos que existen en toda sociedad. Para alcanzar esos objetivos, el proyecto recogió información cuantitativa y cualitativa en 8 regiones del país, seleccionadas por las diferencias que existen entre ellas en relación con estos 3 pilares. Estas regiones son Santander de Quilichao en el norte del Cauca, Mesetas en el Meta, Cauca y Tibú en el norte de Santander, Buenaventura en el Valle, Ramiriquí en Boyacá y Fonseca y Maicao en La Guajira. En todas ellas, de la mano de nuestros aliados estratégicos en el territorio y autores de varios de los capítulos que componen este libro, se realizaron grupos focales y entrevistas con líderes y lideresas sociales. Además, hicimos, de la mano de las firmas Cifras y Conceptos, una encuesta representativa a nivel nacional sobre lo que los y las colombianas entienden por paz y cuáles son sus principales elementos. Frente a ello, nuestro interés en este trabajo en los territorios parte de la certeza de que en Colombia la guerra y la violencia siempre han tenido impactos muy diferenciales según sus territorios. El Acuerdo de Paz de 2016 se puede interpretar como un intento de generar una concepción de paz compartida, pero el plebiscito sobre el acuerdo y los debates alrededor del mismo que se han dado hasta hoy ponen en evidencia la falta de consenso en este tema. No tenemos una concepción de paz compartida. A pesar de esto, la encuesta que realizamos demuestra que la mayoría de los y las encuestadas comparte una visión de paz con 3 elementos fundamentales. 1, respeto. 2, justicia. Y 3, tranquilidad.
Estos elementos fundamentales, para nuestra gran sorpresa, son compartidos entre diferentes estratos sociales y en las distintas regiones del país. Con esa información, uno podría pensar que, de haber voluntad política, es posible lograr consensos sobre algunos puntos fundamentales. Sin embargo, ante la falta de esa voluntad política, hoy, tras 5 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, sus resultados son ambivalentes. Es positivo que una gran parte de esa guerrilla se haya desmovilizado y que hasta ahora la guerra no haya vuelto a estallar a pesar de las disidencias y los problemas en la implementación. Pero desde una perspectiva más amplia, es claro que persisten problemas estructurales que impiden una verdadera transformación de los conflictos y la consolidación de la paz. Por ejemplo, los conflictos por el control territorial entre diferentes grupos armados en zonas en las que casi siempre existen economías ilícitas o zonas fronterizas, así como los conflictos relacionados con el cambio social y político con respecto al reconocimiento de la ciudadanía plena de grupos hasta ahora marginados, como los campesinos, las mujeres, las comunidades indígenas y afrocolombianas, la población LGBTI y los excombatientes, entre otros. Los resultados de este estudio nos mostraron, a través del análisis de los distintos conflictos que identificamos en los niveles nacional y local, que los enredos más significativos de la paz tienen dos dimensiones. Por una parte, se dan precisamente por la interacción entre los distintos niveles territoriales, local, nacional y global, y por otro lado, por la existencia de redes de actores con nociones distintas de qué significa la paz. Esto se corresponde con visiones muy distintas sobre el alcance del acuerdo de paz y las necesidades de cambio más allá del mismo. En el libro analizamos estas dimensiones en relación con diversos asuntos que son centrales en la conflictividad en Colombia y también con respecto a los múltiples actores que tienen un papel que jugar en la transformación de estos fenómenos. Para terminar, quisiéramos señalar que en una perspectiva de construcción de paz integral, el problema no es que haya actores que se opongan a cambios profundos. El problema es que con sus discursos, algunos de ellos legitiman, generan o usan la violencia para fines políticos, económicos y sociales. En este sentido, encontrar posibilidades para desenredar estos enredos de una forma constructiva, que no es lo mismo que consensual, y de una forma no violenta, es un hito fundamental en la búsqueda de la paz. Frente a ello, esperamos que este libro sirva como un insumo en ese proceso tan esencial para Colombia. Finalmente, agradecer nuevamente a la universidad. Estamos muy contentos de tener a los y las autoras de varios de los capítulos del libro para que cuenten en más detalle todo el gran esfuerzo que se hizo y que está allí plasmado, y les deseamos una excelente jornada. Muchas gracias. Bueno, aprovecho también para decirles que el libro está digital, lo pueden descargar gratuitamente del sitio web de FESCOL, está a su disposición para que lo puedan consultar. El espacio tendrá como dos momentos, uno de preguntas que les haré yo a los autores y a la autora que está aquí presente, y posteriormente abriremos un segundo espacio para que ustedes también le hagan preguntas a quienes hoy nos acompañan. Yo les pediría a los autores que tengan entre 5 y 10 minutos en su respuesta para que sea un poco más dinámico el espacio. Y las preguntas son transversales, o sea, son para los tres la misma pregunta. Entonces, la primera es en qué consiste y cuáles son las ideas más relevantes de su capítulo. Empezamos por la profesora Diana, sigue Juan Pablo y cerramos con Wilson. Hola, buenos días. Este capítulo del libro que escribimos en coautoría con el profesor Luis Trejos, que me acompaña y que puede participar también en las respuestas a las preguntas que haga el público, se titula Fronteras, Estado y Conflicto Armado en Colombia. Nosotros partimos de la evidencia empírica que nos muestra cómo están sucediendo las dinámicas territoriales en la frontera colombo-venezolana en el escenario del posacuerdo, que da cuenta que lamentablemente encontramos una debilidad institucional y poca presencia del Estado que conlleva que lamentablemente no se lleve a
no se lleve a cabo lo planteado en el acuerdo de paz. Y a partir de esta evidencia empírica planteamos 3 ideas. La primera es la necesidad que haya una regulación desde la institucionalidad de los conflictos, una regulación que garantice y que haga contrapeso a la violencia estructural, es decir, que pueda ofrecer a los ciudadanos y a las ciudadanas unas garantías para sus derechos en salud, educación, pero también que haga contrapeso a la violencia directa, es decir, que haya garantías de seguridad. Y estos 2 elementos, a su vez, van a contribuir a disminuir aquellas manifestaciones de violencia cultural que lamentablemente también padecen en estos territorios. La segunda tesis que proponemos es que es necesario unas políticas de fronterización muy ubicadas en estas zonas de frontera que son particulares y de hecho no son las mismas. Proponemos y mostramos 3 regiones, norte, centro y sur, que dan cuenta de dinámicas muy particulares y en la misma frontera colombo-venezolana. Finalmente, la tercera tesis que planeamos y proponemos es que es muy importante plantear medidas desde los territorios, porque en la dinámica centralizada del país lleva a que se planteen las decisiones y se propongan los lineamientos desde el centro, sin reconocer estas dinámicas particulares, y esto hace que en términos de eficacia no se cumplan lo planteado, los recursos, que también son pocos, como lo planteamos allí, no se optimicen y no termina logrando el objetivo para lo cual se crean estas políticas. Esas son las 3 ideas principales que planteamos. Gracias. Bueno, está funcionando. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, yo vengo en representación de autores, en este caso particular, la profesora Inge Valencia, que iba a venir a hacer hoy la presentación del libro, se enfermó, se disculpó, les manda saludos y no pudo venir en este caso. Pero yo formo parte de un equipo de investigación en el que trabajamos, entre otras cosas, el tema de asesinatos a líderes sociales, que es uno de los elementos que el capítulo aborda, en este caso particular, específicamente en la región del norte del Cauca, que podemos entenderlo también como uno de los epicentros en este sentido de este tipo de problemática. De hecho, en términos generales, uno de los elementos que nos encontramos revisando comparativamente en distintos lugares del país son zonas como la del norte del Cauca, zonas como la de Bajo Cauca, como la de Catatumbo, como la de Urabá, donde se encuentra en buena medida una concentración extraordinaria de asesinatos a líderes sociales. Y uno de los puntos que me parece que es interesante resaltar en este caso específico, que muchas veces hablamos de la cuestión como si fuera homogénea, ¿de acuerdo? Como si hubiera una explicación clara y precisa de por qué está sucediendo esto. Y lo que nos encontramos es una simetría regional extraordinariamente marcada, donde es difícil encontrar explicaciones homogéneas, no solamente comparando regiones, sino comparando hacia el interior de cada una de estas regiones. Y en muchas oportunidades lo que nos encontramos son patrones de comportamientos asociados a este tipo de asesinatos que cambian significativamente de acuerdo a cada uno de los municipios en cada una de estas regiones. Y creo que ese es un primer punto importante para tener en cuenta. En relación a esto, nosotros uno de los ejercicios que hemos tratado de hacer es el de encontrar trayectorias asociadas a este tipo de asesinatos que pudieran explicarlo. Y en términos generales, así un poco grosso modo, nos encontramos 2 trayectorias básicas y una trayectoria que podríamos denominar híbrida en este sentido. Una primera trayectoria tiene que ver con un tema que discutimos ayer de forma bastante intensa, que es el tema de los autoritarismos subnacionales, ¿de acuerdo? Que creo que es una explicación que tiene una potencia extraordinaria, pero que sin embargo no alcanza todos los casos. ¿De acuerdo? No todos los casos pueden ser explicados a través de esta idea de los autoritarismos subnacionales. Y otra explicación que tiene que ver mucho más con comportamientos criminales en un sentido más clásico. ¿De acuerdo? Una tercera trayectoria que podríamos plantear es una trayectoria
trayectoria híbrida en este sentido, que de alguna manera combina elementos que están directamente asociados a las dos. Y obviamente cuando yo estoy planteando este tipo de trayectorias, pensémoslas en términos de tipos ideales, por ponerlo de alguna manera, porque después cuando empezamos a revisar la realidad específica en distintos tipos de municipios, etcétera, lo que vemos es que hay matices en algunos casos y otros cambios que también son relevantes para tener en cuenta de un caso a otro. ¿De acuerdo? Y esto que yo les estoy mencionando me parece que es importante por una razón específica, que es, bueno, en muchas oportunidades, buena parte de las explicaciones asociadas al asesinato de líderes sociales estuvieron directamente asociadas, por ejemplo, al tema de las economías ilícitas. ¿De acuerdo? Entonces, un poco el lugar común es allí donde hay economías ilícitas, hay asesinatos a líderes sociales. Y los dos ejemplos clásicos asociados a las economías ilícitas son el tema de la coca, por un lado, y el tema de la minería ilegal, por otro. ¿De acuerdo? ¿Esta puede ser entendida como la explicación del asesinato de los líderes sociales? No, sino como una explicación. ¿De acuerdo? Y ese es un punto que es importante para tener en cuenta en este sentido. ¿De acuerdo? Es una explicación potente que explica mucho de este tipo de comportamientos, pero no podemos reducir la explicación de los asesinatos como parte en buena medida en muchas oportunidades del discurso estatal, en este caso particular, de características territoriales de ese tipo. Por ejemplo, la otra trayectoria que explica muy bien la cuestión de estos asesinatos tiene que ver justamente con el tema de los autoritarismos subnacionales, que en muchas oportunidades están directamente asociados a economías ilegales como las que acabo de mencionar, pero en otras oportunidades están mucho más asociados a cuestión como la captura de rentas de carácter estatal. ¿De acuerdo? Que es otro punto importante para tener en cuenta en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso del norte del Cauca nos encontramos, por ejemplo, los dos tipos de trayectorias en distintos municipios que, por ejemplo, yo les acabo de mencionar. Hay otro punto que es importante para tener en cuenta en este sentido, que tiene que ver con la presencia territorial de la FARC, que es otro elemento importante. Justamente en muchos de esos territorios donde había una presencia territorial de la FARC y queda un vacío en ese escenario de desmovilización, lo que empieza a haber también es una disputa entre múltiples actores por el control territorial, que es otro elemento que también produce que se disparen los asesinatos a líderes sociales. Y es otra de las variables que nos encontramos que están directamente relacionadas a este tipo de cuestiones. Yo insisto siempre con una cuestión que es los ejemplos no explican, los ejemplos ilustran, ¿de acuerdo? Pero siempre la ilustración en este sentido me parece que es valiosa para tener en cuenta y para entender muchos procesos de estas características y de ver cómo a veces terminamos produciendo sesgos interpretativos con respecto a este tipo de cuestiones. Y les pongo un ejemplo de lo que yo les decía, las trayectorias asociadas a los autoritarismos subnacionales, y con esto voy cerrando. Bueno, hace relativamente poco tiempo, en medio de una de las últimas campañas electorales, específicamente en el caso del norte del Cauca, nos encontramos que una candidata en uno de los municipios es asesinada. Eso suena con muchísima intensidad en los medios de comunicación, termina apareciendo a la luz, en este caso específico, que quienes la asesinan son una disidencia de la FARC en este caso, pero algo que, por ejemplo, nunca trascendió es que esas disidencias de la FARC operaron en este caso específico contratados por otro candidato a la alcaldía. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ese es un buen ejemplo que ilustra algunos de estos aspectos a los que estaba haciendo referencia en términos de los autoritarismos subnacionales y cuáles son las dinámicas en las que hay que entender este tipo de cuestiones. Con lo que estaba poniendo este ejemplo, no estoy culpando a ninguno de los actores de la responsabilidad, de la cuota de responsabilidad que tienen en este tipo de procesos, pero justamente tratar de entender el fenómeno de los asesinatos de los líderes sociales con la complejidad que esto tiene. No podemos encontrar una explicación homogénea, sino que las explicaciones varían de acuerdo a los contextos y las características.
Bien, gracias por la invitación a la presencialidad. Antes de la pandemia, el último acto presencial en el que estuve fue también aquí, invitado por Trejos, así que es coincidencia. Mire, para Caribe Afirmativo, pensar esta investigación a la que nos invita FESCOL es también una oportunidad de recalcar en un asunto importante que la gente nos pregunta con mucha frecuencia. ¿Por qué pensar agendas de personas LGBT en un proceso de paz? Inclusive la gente a veces lo lee como amarillismo, como oportunismo de parte nuestra que nos colgamos en todas las agendas. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con 3 antecedentes que son los que motivan la realización del capítulo. El primero es que efectivamente los conflictos armados exacerban la vida de grupos poblacionales que históricamente son discriminados, porque la lógica del conflicto armado es imponer un proyecto político y moral donde hay ciertos parámetros que si no se acogen, pues deben ser expulsados o eliminados. Y tenemos un antecedente muy significativo, por ejemplo, en Sudáfrica. En Sudáfrica, el proceso posterior al conflicto armado fue un proceso que puso sobre la mesa los derechos de las personas LGBT porque lograron dar cuenta que el conflicto que tenía el país había dejado por fuera como sujetos de derechos a las personas LGBT y lo que se hizo fue aprovechar el acuerdo de paz para que el pensar un nuevo país permitiese pensar una ciudadanía plena para todos y todas. Pero también tenemos un ejemplo en El Salvador, donde la firma de la paz aumentó la situación de violencia contra las personas LGBT porque se adoptó un modelo de sociedad con base en la familia tradicional. Entonces se pensaba que todo aquello que fuese disidente a la familia tradicional posterior al acuerdo de paz en El Salvador ponía en riesgo lo acordado. Entonces el país, por ejemplo, presenta retrocesos posterior a su acuerdo de paz. Entonces cuando aparece la posibilidad de pensar el acuerdo de paz en Colombia entre el gobierno y las FARC, es la posibilidad de poder entrar como a hacer preguntas al respecto en la realidad nacional. El segundo antecedente tiene que ver con lo que pasa en el país. Ustedes saben que el movimiento LGBT es un movimiento muy mediático, es muy reciente y está muy posesionado en redes sociales y en medios de comunicación. Y eso también ha construido una narrativa muy equívoca del movimiento LGBT. La gente lee el movimiento LGBT muy orgullo LGBT, muy estadounidense, muy matrimonio igualitario, y esa no es la historia de Colombia. Por ejemplo, hay un dato muy significativo que este año conmemora los 20 años y que los vamos a conmemorar también con FESCOL, y es que la primera vez que en Colombia se hizo una reunión de personas LGBT nacional fue alrededor de la discusión del acuerdo de paz que en su momento pretendía el presidente Andrés Pastrana con las FARC. En ese momento había un gran músculo de sociedad civil que se llamaba Planeta Paz, y en ese músculo de Planeta Paz se hace una primera convocatoria, que incluso lo recuerdo, salió en los periódicos nacionales, preguntando si alguna persona había sentido que había sido víctima de la violencia en razón de su... ahí no se hablaba de orientación sexual, se hablaba en razón de ser homosexual, que se invitaba a una reunión. Es una anécdota muy significativa porque entonces eso apareció en un aviso de prensa propuesto por Planeta Paz y se citaba a personas homosexuales del país que hubiesen sido víctimas de violencia por el conflicto armado a una reunión a un pueblo de Cundinamarca que se llama Santandercito. Y la infraestructura para esa reunión era como para 10 personas, llegaron 120 personas. Y ese hecho fue como un acto fundacional del movimiento LGBT en Colombia, es decir, empezó a encontrarse el liderazgo LGBT en Colombia en torno a hacerse la pregunta cómo el conflicto armado ha afectado a las personas LGBT y qué significa pensar la paz para las personas LGBT. Y el tercer y último antecedente, que está más relacionado con la investigación, es que lastimosamente, esa tendencia globalizante que tiene lo LGBT, muy urbano, muy gay-céntrico, muy clase media, muy celebrativo, hace que esto se convierta en una reflexión solo de algunos sectores sociales. Sin embargo, en Colombia hay un ejercicio adicional y es que por el conflicto armado, pues precisamente el activismo LGBT empezó a concentrarse en grandes ciudades.
y en los grandes territorios de afectación del conflicto armado, lo LGBT se da como un proceso de resistencia, de sobrevivencia. Entonces, hacemos una apuesta en la investigación por hacernos la pregunta de lo LGBT en un territorio como Maicao, que además compartimos con la investigación que hicieron los profesores de la Universidad del Norte como un territorio que es fronterizo, pero donde además había una apuesta, a pesar de la adversidad, por lo LGBT, pero además una apuesta de los y las jóvenes, que eso también es muy significativo porque en Colombia el movimiento LGBT empieza a envejecer. Para la muestra un botón, entonces también este era como un ejercicio de unas discusiones más en términos juveniles. Dicho eso, y para finalizar, contarles que en el texto van a encontrar que en nuestro capítulo damos cuenta de que en el conflicto armado se exacerbaron las violencias contra las personas LGBT. Las violencias contra las personas LGBT no empezaron en el conflicto armado ni terminaron con la firma del acuerdo de paz, pero el conflicto armado sí las exacerbó. ¿Y por qué las exacerbó? Porque los actores del conflicto, y eso incluye también al Estado, empiezan a proponer unos proyectos políticos y morales en los territorios donde la disidencia sexual, la expresión de género diversa era contraria a esos proyectos políticos y morales, entonces había que sancionarla con desplazamiento, con amenaza, con asesinatos, con intimidaciones. Entonces hay una exacerbación y esa exacerbación también tiene una complicidad social, porque finalmente unas autoridades de orden legal o ilegal imponen unas prácticas de sanción porque hay cierta complicidad en la manera como la sociedad ve a las personas LGBT, porque en los territorios de alta afectación del conflicto armado también había un señalamiento a la diversidad sexual y de género como un asunto de orden inmoral. Entonces lo que hacen es aprovecharse de ese escenario para decir son prácticas inmorales. Por ejemplo, en el norte del Cauca, en unos casos que estamos llevando ante la Jurisdicción Especial para la Paz, hemos dado cuenta cómo incluso había una prohibición expresa de los actores del conflicto para que las personas trans asumieran su identidad de género. Había todo un aplazamiento de la identidad de género y la única manera de asumir una identidad de género, estoy hablando de las personas trans, es que se desplazaran del territorio porque no se podía asumir un ejercicio de transformación de género y mantenerse en el territorio. En segundo lugar, en el informe van a encontrar que hacemos una relación de 3 asuntos que son característicos para entender por qué la paz es un escenario ideal para avanzar en materia de igualdad para los derechos de las personas LGBT. En primer lugar, lo que significa el control corporal. Hay ciertos sujetos LGBT con los cuales los actores armados negocian. Tiene que ver mucho sobre todo con los hombres gays y las mujeres lesbianas o personas bisexuales, porque finalmente lo que hacen los actores del conflicto es llevar ese ejercicio a la privacidad. Entonces tu orientación sexual en la privacidad, desde que no se ponga en el escenario público, tiene cierto nivel de negociación o control. Pero las personas trans que hacen, o también hombres gays o mujeres lesbianas o personas bisexuales que hacen un ejercicio de puesta en escena de lo público, asumir su orientación sexual, su disidencia sexual o su expresión de género, empiezan a ser víctimas de un control que se da sobre el mismo cuerpo, de estigmatización, de señalamiento. Entonces a la mujer trans la asesinan, pero entonces antes de asesinarla, cogen la silicona que ha inyectado en su cuerpo y la destruyen, como un mensaje también de demostrar que ese cuerpo es un cuerpo que es incorrecto y no puede estar en el escenario. Hacemos también una relación con la territorialidad, porque también en el conflicto armado se construyeron unas lógicas de país donde lo LGBT era propio de las ciudades capitales, de las clases medias y sobre todo de los hombres. Entonces eso empezó a ser una lógica. Si ustedes ven un poco la historia LGBT de Colombia en los años 90 y en los 2000, era una historia de hombres gays, de las ciudades grandes, y allí era donde se hacían las grandes apuestas. Pero pensarse, por ejemplo, ruralidad y diversidad sexual, travestismo y grupos étnicos era un asunto que era impensable en la sociedad. Y hacemos una relación también con el asunto de la autoridad moral, porque finalmente en territorios como Maicao, las personas LGBT eran asumidas como inmorales y lo inmoral se corrige con autoridad. Entonces, por eso los actores del conflicto sentían la necesidad de tener autoridad. Ayer estábamos presentando un informe a la Comisión de la Verdad, por eso llegué tarde, me excuso, y les estábamos entregando un informe sobre afectación del conflicto armado a personas viviendo con VIH, la mayoría personas LGBT, y hay un caso muy emblemático en el país con Vista Hermosa.
en Meta, y es que en Vistahermosa, por ejemplo, el Frente 27 de las FARC dio la orden que todas las personas homosexuales tenían que hacerse un examen de VIH, una prueba de VIH, y los resultados tenían que ser públicos, y quien fuese positivo debía aportar un carnet para que la ciudadanía supiese que esa persona habría que mantenerla aislada. Ese tipo de prácticas es una manera de señalar los cuerpos con autoridad. Y lo último que van a encontrar en el documento es una relación que nosotros hacemos sobre lo que hemos posesionado en nuestra incidencia ante el sistema de justicia transicional y en la consolidación de un patrón de macrocriminalidad, relacionado con que efectivamente en el conflicto armado damos cuenta que se consolidó un crimen de persecución hacia las personas LGBT, una persecución que estaba dada por el prejuicio social que hay hacia ellos y ellas en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género, que se convierte en un crimen de lesa humanidad. Y yo quiero, y con eso finalizo, decir por qué usamos la palabra prejuicio y no homofobia, o transfobia, o crímenes de odio, que es lo que se ha posicionado más en la literatura. Es un ejercicio que viene desde la sociología, que está tratando un poco de acercarse a la sociología jurídica, y es pensar que términos como la homofobia o como el odio, que han tenido un gran epicentro de análisis en la sociedad, en los análisis, sobre todo sociopolíticos, terminan haciendo responsable a una persona, a quien cometió el hecho. Y nosotros en Caribe Afirmativo y nosotras estamos convencidos y convencidas que la constancia que deja el conflicto armado es que hay una complicidad social, a veces naturalizada, que permite que eso ocurra. Entonces, por eso hablamos de unos prejuicios en términos muy kantianos, de algo que está ahí posesionado en la realidad, que se naturaliza, y ustedes lo pueden ver en la información de prensa. Entonces, asesinaban a un hombre gay, entonces la gente decía, quién sabe qué estaba haciendo, seguro fue a buscar sexo y no pagó, seguro quiso provocar al otro porque no era homosexual, etcétera. Entonces se da todo eso, y creemos nosotros en la investigación que narrar esas situaciones en el marco, sobre todo de las personas que resistieron en Maicao, a pesar de la adversidad del conflicto armado, y no se desplazaron a ciudades como Barranquilla o como Bogotá, y trataron de consolidar allí un proyecto de vida desde la diversidad sexual y de género, genera también todos unos aprendizajes a la hora de responder a la pregunta, ¿qué vamos a hacer con las personas en un proceso de implementación del acuerdo de paz? Y es precisamente cómo garantizamos esa ciudadanía plena que no ha sido posible vivir por esa exacerbación de la violencia que generó el conflicto armado. Bueno, ahora la segunda pregunta va en la línea que desde los análisis de las investigaciones que plasmaron en sus capítulos, ¿cómo consideran ustedes que se podría desenredar la paz en Colombia? Entonces, desde la frontera, desde los líderes sociales y desde la población LGTBI. Hola. Nosotros en el capítulo planteamos que la implementación del acuerdo de paz en las fronteras no solo permite la disminución de violencia, sino también solucionar problemas que históricamente han afectado las zonas de frontera y que de hecho han sido causas de los conflictos internos armados en Colombia. Temas como la redistribución, la distribución de las tierras, la seguridad, la participación política, el acceso a servicios públicos, entre otros. Por eso proponemos y enfatizamos en la importancia de una reestructuración del rol estatal en las fronteras, teniendo en cuenta que la presencia debe ser entendida como el cumplimiento sin interrupciones de las obligaciones del Estado para evitar lo que ha sucedido, y es que ante la retirada de los exintegrantes de FARC que aún siguen comprometidos con el acuerdo de paz, se está observando una lucha por el control territorial, una reconfiguración territorial de grupos armados ilegales. Sabemos también que en Colombia actualmente, según la Cruz Roja Internacional, experimentamos 5 conflictos internos distintos al que teníamos con las ex-FARC. Uno con las disidencias de las FARC, otro con el ELN, 3 EPL, 4 las autodefensas gaitanistas de Colombia y 5 distintos grupos armados organizados, que algunos dicen que son 80, otros dicen que son más de 100. Entonces, ante esa complejidad, insistimos en la importancia de una reforma estructural, institucional, muy particular en las fronteras, incluso no homogénea, porque
como lo decía anteriormente, en la frontera colombo-venezolana también se observan particularidades de la zona norte, La Guajira, de la zona central y de la zona sur. Entonces es fundamental también situar las dinámicas, los intereses de reconfiguración territorial que hay allí y la importancia que haya una presencia estatal que obedezca a esta reforma estructural. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con la importancia de planear unas políticas y también aplicarlas y evaluarlas eficaces y eficientes para cultivar bases para una paz local a mediano, corto y largo plazo. Ese es otro elemento fundamental que nosotros planteamos allí, la importancia de llevar a cabo los planes, los PDEP, que como bien sabemos se formularon, pero no hay financiación. Entonces esto se ha quedado allí más como en el papel y también en cierto sentimiento de desesperanza para los mismos habitantes. Ese es un tercer elemento, y ya en términos generales, en las investigaciones que hacemos, tanto el profesor Luis, a no ser que quieras ampliar algo más, como las que hago en otros temas también, consideramos que unos desafíos fundamentales son asumir la paz, no desde esta noción utópica, ni de ausencia de guerra, ni como responsabilidad exclusiva de lo jurídico, sino también como la posibilidad y la capacidad que tenemos para gestionar los conflictos de manera constructivamente, y también saber que los conflictos hacen parte de la condición humana, porque cuando se firmó el acuerdo de paz, la sociedad en general pensó que ya íbamos a pasar al otro estado, a un estado de paz utópica, o que ya no iba a haber más tensiones. Entonces, aceptar que hay una paz imperfecta, eso que implica incorporar el conflicto como parte de nuestra condición humana y cómo gestionarlo. Y allí hay una responsabilidad muy, muy grande para una gestión constructiva del conflicto, tanto de los líderes de opinión, líderes políticos, en no mantener discursos polarizantes, que hacen que alimentemos esta imagen del enemigo, que no humanicemos al otro, que sigamos naturalizando la violencia y sigamos asumiendo como algo natural, como algo, como un lugar común, el asesinato de líderes sociales, la estigmatización, etcétera. Entonces son temas macros que también nos invitan a pensar la importancia que como no solo los líderes políticos, sino nosotros también desde la academia, desarrollando investigaciones que nos permitan también formular, al menos ofrecer lineamientos para formular políticas públicas eficientes y realistas desde los territorios, y sensibilizar también a la sociedad civil con un lenguaje sencillo, hacer otro tipo de intervenciones que nos permita promover la paz en estos niveles. No sé si quieres ampliar algo. Vale. Bueno, a ver, después de lo que acaba de decir Diana, creo que queda poco por decir. Creo que sintetizó muy bien, en buena medida, de muchos de los aspectos en los que estamos discutiendo, no solamente en términos de las cuestiones de frontera, sino también asociado perdón, al tema de los líderes sociales y del asesinato a líderes sociales en este sentido. Yo creo que hay un punto que es importante para tener en cuenta en ese sentido, que es, a ver, no tenemos que confundir la paz con la idea de la ausencia de conflicto. Me parece que eso es importante, porque la política es una actividad intrínsecamente conflictiva, ¿de acuerdo? Y creo que eso es un punto de partida, pero no tenemos que confundir el conflicto con la violencia, ¿de acuerdo? Y las formas de resolver los conflictos, que de nuevo son parte básica de lo que es la política, pueden ser muchos otros, y me parece que esa es una reflexión importante para tener en cuenta, ¿no? O sea, pensar no en un escenario de idealización de lo que sería la resolución de procesos de este tipo, asumiendo también el escenario, la arena política como una arena conflictiva. Me parece que el otro punto importante también para tener en cuenta, y que no deja de ser también, si se quiere, un lugar común asociado a esto, es también pensar en la dimensión micro de estos procesos. O sea, cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones, estamos hablando de, en esencia, política subnacional, ¿de acuerdo? Y creo que eso es algo importantísimo para tener en cuenta. Tenemos que dejar de pensar la política subnacional como una política de segundo nivel,
¿De acuerdo? O sea, está la política importante, que es la política nacional, y después está esto que es la primera B de la política, por ponerlo de alguna manera. No, en esencia buena parte de los procesos políticos son de política local y de política subnacional, y hay que asumirlos de esa forma. Y cuando estamos pensando desde ese punto de vista, tenemos que entender también las especificidades de lo local en distintos lugares para pensar en las soluciones, ¿de acuerdo? Fíjense lo que yo les decía anteriormente, siempre la tentación es la de encontrar el patrón que explica todo, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto también soluciona todo. Eso no pasa, ¿de acuerdo? Y creo que eso es importantísimo para tener en cuenta en este sentido. Tenía una idea más, pero me lo olvidé, después cuando me lo acuerdo te las digo. Bien. Nosotros, esto fue una mala pasada conmigo, ya. Bien. En el texto, en nuestra propuesta del capítulo, hay unas acciones concretas. Primero, la importancia de la visibilidad. Es un ejercicio clave para los grupos poblacionales históricamente discriminados o oprimidos. La visibilidad como apuesta política. Y creo que el acuerdo lo entendió bien, fruto de la incidencia del movimiento social. Generar espacios de participación, nominar lo LGBT, pero pasar de la nominación a la acción es clave. Me parece, por ejemplo, un potencial que los consejos de paz tengan asiento para las personas LGBT, que los PDs hayan involucrado a las personas LGBT de la ruralidad. Son apuestas que finalmente nos permiten una apropiación del ejercicio de la paz, en eso que Saruy decía en la presentación: respeto, justicia, tranquilidad. Esa es la tríada un poco que buscan los movimientos sociales históricamente discriminados: respeto a la diversidad, justicia y vivir tranquilas y tranquilos, donde mi diversidad no sea motivo de exclusión. Reconocer formas de resistencia. En los territorios de mayor afectación del conflicto armado, las personas que se quedaron, las personas LGBT que no se desplazaron, construyeron formas de resistencia. Y esas resistencias finalmente les permitieron estar hoy en el escenario de la construcción de paz, y como esas resistencias también son lecciones aprendidas, y tiene que ver con este asunto de que la paz es la oportunidad de romper esa reflexión centralista con la que hacemos todas las agendas sociales y políticas en Colombia. La experiencia de tramitar conflictos, por supuesto, los movimientos sociales históricamente excluidos como las personas LGBT, en estos larguísimos años de conflicto construyeron formas de tramitar conflictos. Además, en Maicao se articulaba como todo ese ejercicio también del aprendizaje de las comunidades indígenas. En Navidad murió Madonna, que fue una lideresa trans que hizo parte del trabajo de campo de la investigación, que además era una mujer indígena wayú y además tenía binacionalidad. Entonces ella construyó una forma de activismo muy, muy interesante, que además logra posesionar un montón de temas que son importantes, y eso incluso permitió que ella propusiera en su calidad de lideresa trans wayú unas formas de resolver conflictos no solo para las personas LGBT, sino también para los entornos que hoy en un escenario de construcción de paz son efectivamente lecciones aprendidas y buenas prácticas. Es clave cuando el texto nos hace la invitación para investigar, nos invita a pensar en lo local, y pensar lo local para hacer realidad el término de un ejercicio como construcción de paz. Es clave el escenario de la participación, es decir, la participación logra conectar la idea con la práctica, y una práctica en la realidad cotidiana que es importante. Y finalmente, el texto propone profundizar en unos asuntos que la implementación del acuerdo de paz nos da como riqueza. Primero, el primer acuerdo de paz en el mundo que tiene un enfoque de género. Yo sé que eso suena muy taquillero, ha sido muy deficiente, el enfoque no avanza más allá del 5%, a regañadientes. Además, en los últimos años se ha desacelerado ese 5% de avance, pero es una oportunidad para pensar, y ahí nos sumamos con el movimiento de mujeres, porque es que finalmente la violencia hacia las personas LGBT en el conflicto, inclusive la violencia fuera del conflicto, es una violencia que está basada en el género. Es decir, cuando yo soy un hombre gay, pero mantengo mi estatus de masculinidad, mi hegemonía desde la masculinidad, no tengo tanta afectación como cuando soy una persona trans, o cuando complejizo la masculinidad, o cuando pongo en jaque
el patriarcado. Entonces ahí empezamos a compartir unas violencias que ya históricamente han recepcionado las mujeres, y es ahí un llamado como el enfoque de género nos permite entender esa diferenciación de la violencia. Seguir fortaleciendo la participación. En Maicao reconocíamos, por ejemplo, que los espacios de construcción de paz que nominan a las personas LGBT, pero que también nominan a las personas afrodescendientes, indígenas, ha empezado a generar como un ramillete de participación ciudadana que da cuenta hoy. Mire, es que nosotros con FESCOL citamos a una reunión de consejeros, de personas LGBT que estaban en consejos de paz, y hay más de 130 personas en unos municipios impensables, y eso es un semillero de activismo que es clave. Es clave también en el diálogo con las FARC y con el Estado, y por supuesto con los responsables del conflicto armado, el saber las motivaciones. Nosotros le hemos dicho hasta el cansancio al sistema de justicia transicional: no nos interesa saber simplemente quién lo hizo, sino por qué lo hizo. Y eso se lo hemos dicho a las FARC y se lo dijimos en La Habana, porque las FARC, en un acto un poco mediático, pidió perdón al movimiento LGBT si alguna vez fue homofóbico en su actuación. Pues le decíamos a las FARC, ¿pero por qué? O sea, finalmente, si sabemos las motivaciones estructurales, podemos trabajar en esas motivaciones estructurales que están relacionadas con el prejuicio. También en el texto damos cuenta de un florecimiento de las movilizaciones sociales. Este año, a pesar de la pandemia, por ejemplo, en la región Caribe se realizaron 27 marchas del orgullo, y Barranquilla no hizo marcha, por ejemplo. O sea, hicieron marcha en Maicao, hicieron marcha en Montelíbano, hicieron marcha en Santa Rosa del Sur, en Bolívar. Y lo que esto significa, porque no son estas marchas que vemos en la televisión, de la gente mostrando el cuerpo en medio de un asunto más como de fiesta, sino gente que salía como al espacio público a decir: aquí estamos y aquí nos movilizamos al lado de campesinos, de defensoras y defensores de derechos humanos. Eso es muy importante. Y finalmente en el texto hacemos una advertencia sobre la seguridad. O sea, bajo un concepto de seguridad humana integral muy cercano a lo que propone el PNUD, es pensar lo que significa esa ecuación que a mayor visibilidad, mayor riesgo. En el año 2020, en Colombia asesinaron a 227 personas que eran abiertamente LGBT, es decir, uno cada día y medio, y amenazaron a 370 personas que tenían liderazgo LGBT, es decir, casi uno cada día amenazado. Y son datos increíbles que además se suman con una cualificación del discurso de odio. Es decir, en los últimos años, paradójicamente, la clase política se ha instalado en un lugar de proferir odio contra la diversidad, no solamente diversidad desde la agenda de las personas LGBT, sino diversidad política, diversidad social, incluso diversidad religiosa, y eso sigue siendo un motor que sigue ahondando en prácticas violentas que no nos permite avanzar, y es importante articularlo allí. Entonces, con base a esas recomendaciones, nosotros creemos, porque nuestro artículo en el texto, nuestro capítulo en el texto, es un capítulo en medio de otros capítulos, y eso es un poco el mensaje que queremos dar. Finalmente, las personas LGBT no son ausentes de la agenda de paz, y un país que se piensa la paz debe pensarlo en términos de igualdad. Y ojalá que la paz sea la posibilidad de desatrasar a Colombia de ese déficit histórico que ha tenido con los grupos poblacionales históricamente discriminados y excluidos. Bueno, ahora vendría el espacio para las preguntas del público, pero yo voy a iniciar haciéndole una pregunta a Juan Pablo y otra a Wilson, para que ustedes preparen las de ustedes, las suyas. Desde lo que tú planteas, Juan Pablo, de esta dimensión política que tiene el asesinato de líderes sociales, que no todo se limita a la administración de rentas, ¿cuál crees tú que es el panorama 2022, elecciones nacionales, 2023, elecciones locales? Y Wilson, ahora que hablas de la importancia de la incidencia política, ¿cómo ves tú al movimiento o a la población en clave de representatividad en el Congreso? Es decir, ¿esta movilización significa organización y participación o es solo activismo? ¿Cuál es la perspectiva que ves tú en la configuración del Congreso del próximo año? Ya. Ellos son tímidos. Empecemos así y después tú.
A ver, el punto es, y acá que no se malinterprete la cuestión de la expectativa en este sentido, o sea, no es una expectativa en términos de deseo, sino de lo que probablemente vaya a suceder. Los años electorales son años en los que es más probable que se recrudezcan tipos de acciones como el asesinato a líderes sociales, especialmente en aquellos lugares donde el patrón está mucho más asociado a la cuestión política que a la cuestión criminal, por ponerlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Eso creo que es un punto importante para tener en cuenta. Ahora, y esto también especulando un poco, creo que es más probable que se incremente más para las elecciones de 2023 que para las de 2022, en este caso particular, ¿de acuerdo? Yo creo que en este sentido, cuanto más local es la elección y cuanto más se está jugando la definición de poder en el ámbito más local, en este sentido probablemente en lo municipal, la probabilidad de asesinatos de ese tipo es más probable que aumente en términos de lo que nosotros encontramos. Ahora, de cualquier manera hay otro punto que también es importante tener en cuenta y no tenemos que olvidar, que es el año que viene hay 2 elecciones, ¿de acuerdo? Una elección nacional, que es la elección presidencial, y una elección local, que es la de Congreso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos al Congreso como un actor nacional desde el punto de vista político, efectivamente lo es, pero las mecánicas de elección de los congresistas tienen un componente muy local en ese sentido, que es obvio en las elecciones a la Cámara de Representantes, donde la circunscripción es departamental, pero cuando vemos las dinámicas a través de las cuales se eligen a los senadores, también son dinámicas locales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un trabajo que hicimos hace relativamente poco, también una de las cosas que analizábamos era el nivel de nacionalización del voto de los candidatos al Senado, entendiendo el nivel de nacionalización como la dispersión espacial de los votos, es decir, si los votos están dispersos o concentrados. Y salvo un puñado de candidatas y candidatos al Senado, estaban todos notablemente concentrados desde el punto de vista geográfico, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de una elección local que también puede disparar comportamientos de este tipo. Ahora, es mucho más probable, creo yo, que aumenten los asesinatos en aquellos lugares donde el patrón es mucho más asociado a los autoritarismos subnacionales que donde están más asociados a las dinámicas de criminalidad de otro tipo. Bien, si es más activismo, participación. Yo creo que el movimiento LGBT, bueno, yo no creo que sea un movimiento, la verdad, es un tema, no cumple las categorías ni siquiera tradicionales ni alternativas de movimiento. Creo que es un proceso en movilización, hablemos de la población o las personas LGBT. Yo creo que el activismo ha sido un caldo de cultivo para profundizar la democracia. Se hace activismo porque es un grupo poblacional históricamente invisibilizado. Entonces eso hacía que nosotras o nosotros en escenarios democráticos como la participación política tuviésemos que dejar nuestras apuestas desde la disidencia sexual como subsidiarias. Y un poco nuestra apuesta es la politización de nuestra agenda, pero como también contribuimos a la profundización de la democracia. En torno a eso, yo creo que es un paso en 4 niveles. Primero, un activismo que dé visibilidad. Muchas personas LGBT han participado en procesos electorales, pero le han jugado a la invisibilidad como estrategia política. De hecho, auguramos que las próximas elecciones van a tener un fuerte componente homofóbico. Lo hemos tenido siempre que hay elecciones, es decir, grupos políticos usan la orientación sexual de otras candidatas y candidatos para atacarles. Y eso pues es un asunto que hace carrera y que se incrementa. Entonces, el activismo que permite visibilizar. Segundo, la construcción de agenda. Yo creo, Luis Fernando, que yo no quiero que ustedes se lleven la sensación como que estamos defendiendo la agenda del gueto. Estamos posesionando un ejercicio estamos buscando transformar la invisibilidad a la visibilidad. Pero por supuesto sabemos que eso es una agenda de construcción ciudadana. De hecho, en Caribe Afirmativo tenemos una escuela de formación política donde formamos a personas LGBT para que participen en cargos de elección popular,
más allá de los procesos de participación política que hacemos con FESCOL, y dejamos claro y nos ha enseñado el aprendizaje que nadie gana por ser lesbiana, gay, bisexual o trans. Al contrario, eso le resta en términos de la contienda política, porque las electoras y los electores le ven como de un gueto y no en un proceso de construcción de país. A lo que sí le apostamos es que la visibilidad como una persona lesbiana, bisexual o trans efectivamente garantice un ejercicio de participación en igualdad de condiciones y no desfavorablemente, y cómo ese aprendizaje del activismo se pone al servicio de la política. O sea, el movimiento LGBT ha aprendido mucho en la resiliencia, en la resistencia, todo eso al servicio de la política es fascinante. Por ejemplo, si ustedes revisan, la próxima semana vamos a recordar que hace 40 años se detonó la noticia de la presencia del VIH en el mundo, y ustedes identifican en estos 40 años, porque a diferencia del COVID, ahí no han podido conseguir vacuna, y si ustedes identifican, hay un montón de procesos de resiliencia y aprendizaje de las mismas personas que han sido afectadas en razón de la epidemia. Entonces, un poco es como el movimiento LGBT le propone al ejercicio de hacer política nuevas formas, resistentes. Si ustedes vieron la lista de las candidatas de Estamos Listas, por ejemplo, el 20% son mujeres trans. Y eso creo que para el ejercicio de la contienda política del país es muy interesante. Hoy tenemos 27 personas abiertamente LGBT que fueron parte de nuestra escuela que tenemos con FESCOL. No está incluida la alcaldesa de Bogotá, ya no hizo escuela con nosotros. Pero tenemos, por ejemplo, en el norte del Cauca tenemos 3 concejalas lesbianas, abiertamente lesbianas, que le apuestan a la visibilidad de la forma de hacer política. Y finalmente, frente a la pregunta como de cara puntualmente, Luis Fernando, a las elecciones, nosotros creemos que las elecciones tanto del 2022 y 2023, y me acojo a tu reflexión, creo que el gran debate lo tendremos en 2023 por esto de las construcciones territoriales, tiene que ver, de un lado, cómo logramos que nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género no sea un motivo de desventaja en el proceso electoral. Pero cómo logramos también que el movimiento entienda que hay que profundizar la democracia y prepararse para ello. Es decir, yo no puedo mostrar mi cara simplemente voten por mí porque soy un líder gay o una lideresa lesbiana o una lideresa trans, sino cómo yo tengo unos criterios que profundizan la democracia. Segundo, cómo generamos consensos. Es decir, nosotros necesitamos que el odio no se instale en las próximas campañas electorales. El odio en el discurso, el odio en las prácticas, no solo contra la diversidad sexual y de género, cualquier tipo de odio, cualquier tipo, o sea, que logremos vaciar el proceso electoral de violencia, es un poco nuestra apuesta. Y luego de eso, tener prácticas políticas exitosas. Quiero cerrar con una anécdota, y es que la primera persona que pasó por nuestra escuela de formación fue Julián. Saruy recordará que lo eligieron alcalde de un pueblo del Valle, que ya se me olvida cómo se llama, de Toro Valle, sí. La primera persona, nosotros en nuestras escuelas de formación para que personas LGBT participen en política, recibimos a todas las personas que tienen ciertos criterios de madurez para participar en política, pero no tenemos ningún filtro en materia de partido político. Estas escuelas existen hace 12 años y solamente hace 8 años tuvimos el primer caso de ganancia, que fue con Julián en Toro. Y un poco lo contradictorio, pero el aprendizaje también para nosotros es que la primera persona en elección popular en Colombia abiertamente LGBT era el Centro Democrático. En un momento en que el Centro Democrático tenía un discurso contra las personas LGBT. Entonces, cuando pasa eso, pues nosotros nos comunicamos y decimos, ¿qué vamos a hacer? Porque los medios estaban encima. O sea, ¿ustedes cómo van a reaccionar? Y llamamos al alcalde y conseguimos una reunión con el presidente del partido, que en ese momento era Oscar Iván Zuluaga, y logramos que el presidente del partido tomara una decisión que puede ser simbólica, pero que fue significativa, y es desmontar todos los pronunciamientos contra lo LGBT que tenía el partido en su página web. Fue la condición para que él se reconociese como un candidato abiertamente gay. Entonces, estas pequeñas acciones al interior de los partidos, al interior del sistema político funcionan. Ahora, la historia juzgará. Tenemos hoy el segundo cargo más importante de Colombia en cabeza de una mujer abiertamente lesbiana, que se ha dado la lucha por la visibilidad como alcaldesa política abiertamente lesbiana. Entonces, también el asunto es cómo hacemos un buen desempeño. Y para eso es clave también cómo logramos que los movimientos sociales, no solamente el movimiento LGBT,
entendamos la importancia de construir agendas democráticas, agendas de país, agendas de territorio y llevar nuestros proyectos organizativos a que contribuyan con la profundización de la democracia. Una pregunta para ti, y es, ¿ustedes qué tipo de respuesta han tenido del sistema integral de paz, particularmente en la JEP, sobre la forma en que se están investigando las violencias contra la población LGBT o las violencias basadas en género? Lo pregunto porque las mujeres, por ejemplo, han reclamado que la violencia sexual, o que se abra un caso específico asignado a la violencia sexual, y la JEP ha dicho que lo está haciendo de manera transversal. ¿Ustedes qué lectura tengan sobre eso? Vamos a recoger varias preguntas. Zulma, por acá. Acá, Romero y me surgieron dos preguntas. Cuando el compañero Wilson hablaba de cómo nos vemos y cómo nos ven, ¿qué acercamiento se ha tenido con iglesias o religiones en relación al discurso? Y por otro lado, teniendo en cuenta que las migraciones son una manifestación de los tipos de violencia, pero estas mismas que dentro del estudio y de investigación que hicieron, ¿qué influencias o manifestaciones de violencia son más predominantes en los fronteras en relación a las migraciones? Bueno, yo tengo una pregunta para la profesora Diana en cuanto a lo que mencionaba de la retirada de la FARC con todo esto del proceso de paz y la lucha del poder político y la dignidad institucional. Entonces la pregunta es, ¿qué papel juegan pues, los actores institucionales locales, hablando en términos de alcaldías, consejos, o de pronto en un nivel de gobernaciones? ¿Qué papel y asambleas, qué papel juegan en esta relación con la lucha del poder político? Es decir, hay un ejercicio de legitimación, por ejemplo, de posturas también políticas que están aliadas con algunos de los grupos, o de pronto se mantienen al margen y no tienen el poder coercitivo o institucional para poder imponer sanciones o regulaciones. otra, y esperamos que respondan y después hacemos la segunda. Quedarían ustedes dos. Bueno, a mí me salieron dos preguntas también, y es que en el libro se menciona que las mujeres colombianas han venido promoviendo con este su empoderamiento e incluso en las negociaciones en el acuerdo final con la FP, como también en el proceso de negociación, pero que también se han enfrentado a múltiples desafíos y por estos desafíos han frenado las demandas que ya han tenido. Entonces me preguntaba cómo se pueden enfrentar estos desafíos desde una política y visión de paz. Y la otra pregunta va con respecto a los territorios, pues sabemos que hay muchas familias que ven en los cultivos ilícitos la única salida para subsistir, pero ellas no, pero esto no como que no es cuestión de tomar el camino, para ellas no es una cuestión de tomar el camino del bien o del mal, simplemente acto de subsistir. ¿Cómo podemos hacer para que estas políticas de paz tengan en cuenta estos procesos y además una solución que aporte también al desarrollo económico y a la transformación de la vida y la forma de subsistir de estas comunidades? Tienen la palabra. Perdón, me voy a quitar esto. La JEP, pensé que era el agua. Sí, nosotros y nosotras hacemos parte de organizaciones que estamos muy preocupadas y tenemos una frustración. Primero, de que no se generó la apertura del macrocaso de violencia sexual, y segundo, que no se generó la apertura del macrocaso de los Montes de María. Esas son nuestras frustraciones como organización, porque lo hemos peleado mucho. Ahí tenemos muchas sinergias también con la universidad, sobre todo en el tema de Montes de María. Sin embargo, en el último auto de la JEP, que es un auto de hace como 4 semanas, que inclusive en el auto nos solicitan información a Caribe Afirmativo, la JEP abre lo que para nosotros y nosotras es una ventana de oportunidad. Y ahí nos separamos un poco del movimiento de mujeres. ¿A qué nos referimos? El movimiento de mujeres y nosotros también hemos sumado ahí, hemos venido reclamando que nos preocupa mucho la desatención que han tenido los casos de violencia sexual. Según el Instituto CRO, es de lo que más, o sea, cuando tú revisas todos los casos que ha recibido la JEP, después del secuestro, es de donde más casos ha recibido la JEP de violencia sexual. Y preocupa mucho como esa desatención de los casos de violencia sexual. Y los comparecientes no dicen nada de violencia sexual, hablan de todo, o sea, los comparecientes hablan de todo
en violencia sexual guardan silencio. Lo único que han dicho, más en orden político que en orden de comparecientes, es que el mando siempre dejó claro que la violencia sexual era castigada entre filas. El auto de la JEP, perdón, que se me escapó ahorita el número creo que es 920, no sé si 929 o 927, de hace 3-4 semanas, que lo firma Julieta Lemaitre. En el auto, la JEP responde como un poco a los reclamos del movimiento de mujeres y el movimiento LGBT y empieza a dejar constancia que efectivamente hay violencia sexual en el marco del conflicto armado, pero que no funciona como un macro caso bajo el entendido de que ya saben que se van a chocar frente a unas decisiones de orden de mando de las FARC que decía que estaba prohibida la violencia sexual. Que la violencia sexual hay que buscarla más en los territorios, en la cotidianidad de las FARC. Porque finalmente el responsable directo es quien accede carnalmente frente al ciudadano o a la ciudadana, más allá de que esté o no acatando la orden que dio el alto mando. Ahí vemos una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque decimos a la JEP, listo, efectivamente, finalmente, si una persona en territorio comete un acto de violencia sexual, por más que haya una orden del alto mando de no cometer violencia sexual, está cometiendo el delito y está generando el patrón y, por supuesto, hay una responsabilidad en cadena que involucra a todo el mando. Entonces, nos parece que por ahí puede ser más contundente, de un lado, identificar los casos, identificar los responsables y encontrar toda la responsabilidad del mando, y creemos que puede existir un ejercicio, pero nos acaban de escribir, o sea, lo estamos entendiendo y respondiendo, pero sí, para responder con claridad a tu pregunta, hay cierta decepción porque la violencia sexual, que fue un delito sistemático en el marco del conflicto armado, no está siendo recogida con la seriedad que debía recogerse y sobre todo, y seguimos insistiendo en que es importante identificar la responsabilidad. Y si la vía que propone la JEP, que para nosotros es una vía posible, que es la vía de ir en los casos ya que están priorizados y en cada caso buscar violencia sexual y identificar responsables directos, inmediatamente ir a la cadena de responsabilidad, pues por ahí puede funcionar y le vamos a aplicar a eso. Y frente al tema de las iglesias, nosotros partimos de la claridad que este es un Estado laico, que quien debe garantizar los derechos de la ciudadanía es el Estado, que el ejercicio religioso es un ejercicio que se hace en libertad, pero tampoco somos obtusos de entender que este es un país profundamente confesional y profundamente creyente. En ese orden de ideas, efectivamente hemos tenido acercamiento con las iglesias. Por fortuna, cada vez más las iglesias han entendido que lo nuestro no es un asunto belicoso, porque hay más aquello que nos une que aquello que nos divide. De hecho, hay muchos grupos hoy religiosos que internamente están haciendo reflexiones sobre diversidad sexual. Lo que sí nos preocupa es que hay iglesias que están haciendo política, sobre todo más iglesias de orden cristiano protestante, no tiene que ver con la iglesia católica, que sí usa un discurso contra nuestros derechos, que somos la amenaza de la familia, que vamos por los niños y las niñas, que lo nuestro, y eso lo han llevado a lo político, ¿sí? Hemos tenido 3 intentos en este gobierno de Duque. El primer intento fue de un congresista de Colombia Justa y Libres, que tiene una posición directa contra los derechos de personas LGBT, y fue en el plan de desarrollo sacar todos los compromisos que tenía el gobierno Duque con lo LGBT. No lo sacaron, pero igual no hicieron nada, ya se van a ir del gobierno. Lo segundo es la implementación de la política pública LGBT. Colombia tiene una política pública nacional LGBT que se aprobó en el gobierno de Santos, no se ha empezado a implementar porque Colombia Justa y Libre bloqueó todo el tema del plan de implementación de esta política pública. Y lo tercero es que en el Ministerio del Interior existía, no sé si decir existía o existe, una dependencia encargada de los asuntos LGBT, y esta dependencia la están liderando las personas de Colombia Justa y Libres. Entonces, si usted le peticiona al gobierno colombiano, le dice, sí, aquí existe una oficina para personas LGBT y te manda como la nómina de personal, pero son personas de este partido político. Entonces, están ahí como en un ejercicio de contención. O sea, no cerramos la oficina LGBT para que no sancione a este gobierno homofóbico, pero hemos puesto en la oficina
a líderes políticos que no tienen ningún interés con lo LGBT, inclusive tienen una visión contraria, entonces lo que están ahí es como de fachada. Y esa ha sido una práctica muy común en el gobierno Duque, como no quitamos nada, no eliminamos nada, pero no permitimos que avance. Eso es lo que nos ha pasado con las iglesias, y con eso finalizo. Yo creo que es más un ejercicio de oportunidad, es decir, cuando tú te sientes a hablar con las iglesias y el movimiento LGBT, tienes mucho en común. O sea, finalmente, ¿qué estamos pidiendo? Un reconocimiento de nuestros derechos. No, también somos creyentes, pues no en mi caso particular, pero por ejemplo en Maicao, y eso lo van a ver en la investigación, en Maicao, por ejemplo, las personas LGBT tienen una amplia cercanía con la práctica religiosa. En el Carmen de Bolívar nos pasó una cosa ahorita en julio súper significativa, y es que el día de la marcha coincidía con el día de la procesión de la Virgen del Carmen. Y es la patrona del Carmen. Saben que el Carmen se vuelve la bola esa que sacan de fuego. El párroco vino a nuestra sede del Carmen de Bolívar, el párroco, a hablar con nosotros y nosotras, a pedirnos que nos pusiéramos de acuerdo, que no pusiéramos la marcha a la misma hora de la procesión, sino que como que cuadráramos agendas. Ese tipo de expresiones me parece una muy buena práctica, y no se dio en una gran ciudad capital, se dio en los Montes de María, los LGBT reunidos con la parroquia, revisando agendas de conjunto para que no fuesen a colapsar el municipio. Ese tipo de prácticas creo que son buenas prácticas que estamos haciendo con grupos religiosos, y finalmente el movimiento LGBT no tiene nada contra lo religioso. Hay una profunda cercanía, porque finalmente ese ejercicio de la espiritualidad pasa por todas las personas, y eso no está ajeno por ser una persona de la disidencia sexual. Bueno, frente a las dos preguntas que hicieron, lo primero es que actualmente en las zonas de frontera la institucionalidad llega cuando ocurre el hecho victimizante o cuando ocurre algo que termina irrumpiendo la agenda pública nacional, que uno dice, bueno, ocurre esta masacre, este desplazamiento, entonces llega la institucionalidad, sobre todo con fuerza pública, ejército, policía, según el caso, a ya apoyar los efectos, pero no a nivel preventivo. Esto es lo que ocurre, por lo tanto no hay una política preventiva, y esto lo que refleja es que hay una continuidad en la debilidad institucional y en poca presencia estatal. Para aterrizarlo un poco a los ejemplos que, como lo dice mi colega, pues son muy, muy ilustrativos. Cuando hicimos el trabajo de campo a nombre de este proyecto de paz local con FESCOL y el GIGA en La Paz, Cesar, y en Fonseca, en La Guajira, entre las entrevistas que le hacíamos a las personas, había una tendencia también a que la gente no confiara en la policía. Decía, no, esa desconfianza en la policía, en la fuerza pública en esas zonas, y incluso en zonas más alejadas ni siquiera había policía. Por ejemplo, Conejo, que es un corregimiento cerca a Fonseca, la policía llegó después que se instaló un asentamiento de exguerrilleros, que fue el ETCR en Pondores. Después llegó la policía, antes no había policía. Entonces le dieron la bienvenida a la policía y se hizo los partidos de fútbol entre policías combatientes y sociedad civil para integrarse, pero no existía. Entonces esto refleja esa clara ausencia de presencia estatal, debilidad en algunos casos y presencia. Y otro ejemplo también de debilidad estatal es que la gente, después de esas tres categorías que mencionaba ahora Faruk como claves, que son que la gente decía, las más reiterativas, que cuando pienso en paz lo que se me viene a la mente es respeto, justicia y tranquilidad. Otras categorías que seguían después tenía que ver con el desempleo. O sea, aquí no hay que hacer, aquí no tenemos oportunidad. La falta de educación también, de oportunidades para los jóvenes. Entonces esa era una preocupación muy, muy reiterativa, y refleja también la falta y la poca presencia institucional allí. Y en cuanto a la segunda pregunta de la migración, nosotros no indagamos esta dimensión, porque pues, el capítulo se centró precisamente en el vacío de poder dejado en esas zonas donde había presencia de las ex-FAREP, el bloque Caribe, conocido también como Martín Caballero, que tenía presencia. Una vez se firma el acuerdo de paz
y ellos se acogen al acuerdo y se ubican estas zonas, primero puntos de encuentro y después las distintas figuras territoriales que siguieron, se genera un vacío estatal y el Estado no tuvo una capacidad de respuesta para realmente asumir el monopolio de la fuerza de un lado y de otro también garantizar la integridad física y los derechos humanos de las personas. Y esto pues terminó siendo una oportunidad para los grupos armados irregulares que llegaron a tener el control, las luchas por el control territorial en estas zonas de distintas dinámicas, como decíamos, hay distintas dinámicas dependiendo las zonas de la frontera colombo-venezolana, y por eso es lo que nosotros planteamos y lo que analizamos allí en el acuerdo, en el capítulo, sin centrarnos concretamente en el tema de migración. Eso podría ser otro capítulo. Gracias. A ver, agregando una cosita con respecto al tema de la presencia territorial del Estado y ese tipo de cuestiones, que también me parece importante. A veces tenemos también la percepción de que, por ejemplo, casos como el de los asesinatos, pero también podría haber otro tipo de acciones, se producen donde no hay Estado. Y en muchos casos es cierto, pero en muchos no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, parte de lo que nosotros estábamos viendo es que en muchos municipios con una alta cantidad de asesinatos a líderes sociales le va muy bien o razonablemente bien en la medida de desempeño municipal. ¿De acuerdo? Parte de lo que estamos señalando en este sentido, que también en muchas oportunidades lo que vemos en términos de asesinatos a líderes sociales tiene que ver con el control del aparato estatal, porque hay Estado. ¿De acuerdo? Partiendo de la premisa que la mayor parte de los municipios de Colombia son categoría 6, o sea que lo que tiene el Estado es muy poquitito también, por ponerlo de algún modo, pero muchas veces es la disputa por ese tipo de cuestiones. Y, por ejemplo, una variable que nosotros encontramos que contribuye a entender el tema del asesinato a líderes sociales, por ejemplo, es el buen rendimiento electoral de los partidos de izquierda o las coaliciones de partidos de izquierda con otros partidos. ¿De acuerdo? Cuanto mejor les va, también aumenta más el asesinato a líderes sociales, que en muchos casos lo que lo está explicando es justamente la disputa por el Estado, no necesariamente la ausencia del Estado. ¿De acuerdo? Ojo, no estoy diciendo que la ausencia de Estado no sea explicación. Lo que voy es que finalmente hay múltiples explicaciones de este tipo de fenómenos. Y con respecto a la pregunta que hacías vos, o sea, a ver, acá creo que hay un punto que es importante para tener en cuenta, hay un primer umbral que hay que cruzar asociado a esta cuestión. Mientras la discusión sea por erradicación y no por sustitución, ahí hay un problema grandísimo en términos productivos, por ponerlo de alguna manera. Yo lo que no sé contestarte sobre el tema del sustituir, ¿por qué? Porque no sé qué podrá tener la rentabilidad que tiene la coca en este caso particular. Ahora, también el punto es, no hay que pensarlo solamente en términos de rentabilidad, sino también, si se quiere, entre comillas, en términos de seguridad. Si vos estás plantando coca, también las posibilidades de que te terminen por X o Y razón matándote aumentan si se compara con otro tipo de cultivos, y el hecho de vivir más seguro, más tranquilo, en términos también de la encuesta que se señalaba que hizo FESCOL en este caso, puede ser también un incentivo para cambiarte a otro tipo de cuestión. Pero tampoco hay que olvidarse de la coerción ejercida por muchos actores que territorialmente no permiten que se produzca fácilmente cualquier escenario de sustitución. O sea, hay un nivel de complejidad enorme en el asunto donde el primer paso, creo yo, es cambiar la filosofía de la erradicación hacia la sustitución. Romero y la compañera. No, pero nuevamente. Bueno, acá Romero y la compañera. Dale. Y ya con eso vamos cerrando el. Pregunta relacionada como a una percepción que ustedes hacían acerca de los gobiernos locales, de que usted decía ahorita como de que muchas veces los gobiernos locales ven como algo de segunda categoría, y usted hacía la reflexión de la importancia de la participación a nivel territorial para estos procesos. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes qué consideran que
que cuáles son las deficiencias que tiene como que la estructura de Colombia a nivel político, para que los gobiernos territoriales tengan como una mayor importancia para desarrollar al fin y al cabo la paz, y cuál es el potencial que entonces tendrían si se hacen algún tipo de reformas. No sé si usted tiene alguna propuesta en cuanto a reformas para que los gobiernos locales tengan una mayor incidencia en desarrollar la paz en el Estado. Romero. Mi pregunta va enfocada en esta cuestión. Es para que quieras conversar y me quiera contestar. Y es de que, bueno, como acabamos de escuchar, sobre todo, el acuerdo de paz incluye en su agenda las minorías, como si se nos hablan de los LGBT. Pero también quiero saber específicamente cómo entran ahí también la defensa de los migrantes, y en este caso que tenemos aquí en Colombia, las migraciones colombianas, cómo ellos pueden participar para la paz, cómo ellos pueden entrar en esa agenda, cómo con esta situación de posconflicto en la que estamos pueden ellos también reclamar sus derechos, y es una población vulnerable. Muy buenos días para todos, yo me presento, soy esta pregunta va al señor Wilson. Yo tengo reconocimiento de causa de lo que es cálido afirmativo, tengo personas trabajando ahí que conozco, y de esto he tomado ciertos libros que por hacer de la vida han llegado a mí, he comentado ciertos casos para las personas que trabajan allí, donde se ve que la fuerza pública, policía y demás han violentado físicamente, integralmente a lo que son la población LGBT. Acordando o acomodando esto al capítulo del libro, quisiera preguntar, porque allí las personas, cuando se les pregunta qué es la paz, muchos contestan que es lo de la parte de integridad física y seguridad. Quisiera saber cuál ha sido el cambio durante la época de la violencia, el proceso de paz y ahora el posconflicto sobre la concepción de la integridad física de las personas de la comunidad y qué herramientas se han implementado pues, para asegurarles la seguridad y pues, todo este entorno de un ambiente físico sano. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Elisa Martínez y mi pregunta es más que todo qué dinámicas deben ser implementadas en los territorios, digamos como el Cauca, que usted puso el ejemplo básicamente del capítulo, en donde los grupos al margen de la ley no obedecen a otro poder sino al propio. Entonces, esto para ir, digamos, construyendo el camino hacia la paz o al menos el de la no violencia. Yeah. Bien, gracias. Fíjese, yo comparto y he leído mucho tanto en Luis Fernando como en Diana en sus escritos y creo que la universidad tiene una apuesta de este programa por cuestionar mucho como el poder en lo local. En Colombia, lo local nunca ha tenido una oportunidad de profundizar la democracia, precisamente por los conflictos históricos que hemos tenido, el conflicto armado, pero el conflicto político. Entonces, han hecho en Colombia de la democracia un privilegio que además es centralista y que tenemos que ver del centro a la periferia, porque en la periferia no tenemos la capacidad democrática de gestionar instituciones, es un poco como el imaginario que tiene. Y lo vivimos, por ejemplo, las organizaciones sociales. Ustedes no saben lo que nos cuesta a nosotros llamarnos Caribe, no se imaginan en términos de búsqueda de recursos. Y hemos tenido donantes que a veces nos han propuesto que nos cambiemos el nombre, porque Caribe suena a región y la región no tiene la misma potencialidad que el territorio nacional. Eso para decir a la pregunta que me parece muy oportuna y que creo que está traspasada en todo el texto. Yo creo que la primera conclusión que yo saco de la lectura del libro es que la oportunidad de desenredar la paz en Colombia es una oportunidad que se da en los territorios y desde lo local. Y para eso hay que fortalecer tres acciones. Primero, la democracia local. Porque además en el imaginario de la gente la crisis democrática está en lo local. Entonces, la corrupción está en lo local. La falta de participación está en lo local. Entonces tenemos que apropiarnos de la democracia en lo local, las acciones comunales, las alcaldías, las gobernaciones, las personerías, los consejos, las asambleas,
y empezar a fortalecer la localidad como el espacio ideal de la democracia. Segundo, el valor de la participación. O sea, eso es clave y es clave para todos los grupos poblacionales y los sectores sociales. Y la participación no solamente político-electoral, la participación afectiva, la veeduría ciudadana. Ustedes saben que este país tiene mucha riqueza en la participación y el acuerdo de paz fortaleció la participación. Pero la participación siempre se ha quedado como un asunto de agenciamiento y siempre como en las mismas personas y con las mismas prácticas. Entonces, ¿cómo logramos hacer de la participación un principio de la cotidianidad ciudadana? Y en tercer lugar, las garantías. Es que no es gratuito que se aumenta la participación y se aumenta la violencia, se aumenta la participación y se aumentan las amenazas. Entonces, finalmente, en el imaginario de la ciudadanía no hay condiciones para participar. Entonces, yo creo que finalmente a esa reflexión que tú hacías con la pregunta de qué tipo de país debemos construir, inclusive nos indicaba si hay que hacer una reforma de orden legislativa. Yo creo que la Constitución que está en 30 años da unas herramientas suficientes. Yo creería que lo que hay que hacer es como fortalecer mucho el ejercicio del empoderamiento ciudadano y empezar a hacerlo realidad en lo local y darle la fuerza a lo local. Y finalmente, frente a la pregunta que era puntualmente para mí de la fuerza pública, efectivamente nosotros trabajamos asuntos migratorios, pero no lo desarrollamos en el capítulo. Ni trabajamos asuntos migratorios en relación con la implementación del acuerdo de paz, pero su pregunta es muy oportuna, porque efectivamente con esa binacionalidad que hay entre la ciudadanía colombo-venezolana, la afectación del conflicto armado a la ciudadanía colombiana afecta también a la ciudadanía venezolana, pero es un tema que no desarrollamos en el texto, y nuestro trabajo con la migración tiene que ver más con los retos que tenemos al día de hoy, que por supuesto son importantes, porque además Venezuela es un país que tiene cero avances en materia LGBT, y ellos ven a Colombia como un paraíso de la igualdad. Y también hay un gran tráfico de trata de personas trans en Colombia de origen venezolano. Entonces son temas que nos tienen muy preocupados, pero no es objeto de la discusión del texto. Y en tema de la fuerza pública, usted tiene razón. El mayor perpetrador de violencia en Colombia contra las personas LGBT es la Policía Nacional de Colombia, no es las FARC, en términos, si se quiere, cuantitativos. Y usted me decía, ¿cómo puedo hacer un balance? Eso sería como hacer una publicación con FESCOL para el año entrante, pero yo le puedo hacer rápidamente como un balance, es decir, antes del conflicto armado y en el marco del conflicto armado, la fuerza pública, tanto ejército como policía, pero sobre todo policía por su contacto con la ciudadanía, tenía una práctica sistemática de violencia contra personas LGBT. O sea, era natural. La policía, aquí existía en el ordenamiento del código de policía anterior, pero también en algunos ejercicios de código interno de la policía, ver a las personas LGBT como generadores de violencia. Se llamaba en el código de policía el alto estado de excitación. Para la policía, las personas LGBT en el código anterior teníamos alto estado de excitación y eso les daba derecho a privarnos de la libertad. Y nos privaban por eso, sobre todo a las personas trans. Aquí existía un periódico en Colombia, lo pueden encontrar en la hemeroteca Luis Ángel Arango, que se llama El Sensacional. Todos los viernes el Sensacional publicaba la lista de personas que eran capturadas durante la semana por el alto estado de excitación. Y ahí encuentra un montón de gente. En el marco del conflicto armado, efectivamente se agudizó la violencia. Por ejemplo, en los Montes de María, la mayoría de los casos relacionados con el conflicto armado fueron miembros de la estación de policía del Carmen de Bolívar y de Zambrano, que generaban incluso violencia sexual contra las personas LGBT. Hay casos de desapariciones, inclusive de asesinatos. Y actualmente se ha agudizado mucho. Y tú me hacías la pregunta relacionada puntualmente con los cuerpos. Nos acaba de pasar en el paro nacional. Ustedes saben que tenemos un caso de Soledad, de un chico que salió en los medios de comunicación, un joven abiertamente gay que fue a marchar, es detenido por la policía, llevado a una carceleta, y cuando llega a la carceleta, el policía dice, entre comillas, llegó carne fresca, este joven es gay, cómanselo, cierro comillas. ¿Sí? Ese caso, tuvimos audiencia la semana pasada, horror, la fiscalía no imputó cargos a la policía, sino que imputó cargos al joven por desobedecer la autoridad policial. Entonces, la violencia policial se mantiene sistemática, es aguda, y la institución policial es hoy por hoy la mayor amenaza para los derechos de las personas LGBT en el espacio público de Colombia, sobre todo para las mujeres trans, para los hombres trans y para las personas que expresan públicamente su orientación sexual.
par de cosas. Un punto que me parece que es importante para tener en cuenta lo que yo les hablaba de la consideración de política de primer orden y de segundo orden y de elecciones de primer y segundo orden cuando se habla de lo nacional y lo subnacional, no hay que pensarlo tanto desde el punto de vista de los políticos en el sentido más tradicional. Ellos no lo ven de esa manera, es mucho más, si se quiere, en algunos aspectos los ciudadanos. Ahora, con una paradoja que es interesante para tener en cuenta, que es, en las últimas décadas en Colombia se vota muchísimo más en las elecciones subnacionales que en las elecciones nacionales. Los niveles de participación son dramáticamente más altos y no solamente más altos. A medida que un municipio se vuelve más periférico, más se vota en lo local y menos se vota en lo nacional. ¿De acuerdo? Y yo coincido con lo que Wilson planteaba desde el punto de vista del ordenamiento institucional. O sea, yo no sé si es necesario un cambio en el ordenamiento institucional para poder hacer muchas de esas cosas. Posiblemente sea necesario una presión más grande desde el punto de vista de la sociedad civil, porque además lo local debería ser por excelencia el ámbito de la democracia, es aquel que tiene más potencial de accountability, por ponerlo de alguna manera, porque quien gobierna está mucho más cerca en ese sentido, y esa relación principal agente se puede dar con mucha más fuerza, con mucho más potencia. Creo que, y esto lo planteo un poco en términos en general de la política, en el caso colombiano, tenemos muchas veces una expectativa sobredimensionada de lo que las instituciones formales, leyes entre ellas, pueden producir, y que hay una expectativa. Si queremos que algo no pase en Colombia, lo transformamos en ley, o mejor, le damos rango constitucional, porque de esa manera se va a impedir con más intensidad que no pase. Mentira. Y sabemos que es mentira. ¿De acuerdo? O sea, Colombia tiene una de las políticas más sobrelegisladas del mundo y menos transparentes del mundo. También en buena medida como consecuencia de esa sobrelegislación. Yo ayer hablaba de algo que son las instituciones informales de tipo acomodativo, ¿de acuerdo? Que es cómo se desarrollan instituciones informales que nos permiten violar el espíritu de la ley sin violar la ley. ¿De acuerdo? Y la política colombiana está repleta de eso. ¿De acuerdo? Un poco también lo que vos señalabas de Colombia Justa y Libres en esa oficina. ¿Viola la ley? No, por supuesto que no, pero produce el efecto opuesto al deseado de la existencia de la oficina, en ese sentido. Entonces, creo que ese es un punto importante para señalar. Sí, objetivamente creo que hay una cuestión en la dinámica de la descentralización en Colombia. La descentralización en Colombia fue una descentralización de carácter municipalista, ¿de acuerdo? Y muchos de los municipios son muy pequeños y no tienen capacidad en ese sentido. Yo ahí simplemente les planteo algo que conozco marginalmente con el avance de las RAP, especialmente con el la RAP Pacífico, que se han hecho planes que tienen que ver con el tema de la subregionalización y cómo las RAP pueden ser articuladores de municipios para poder hacer políticas que sean más consistentes y que un municipio solo no puede desarrollar. Eso en el plano institucional. Ahora, sobre tu pregunta sobre el tema de la inmigración, yo no entendí bien si te referías a migrantes colombianos en otros países o a migrantes de otros países en Colombia. Bueno, a ver, y especialmente en el caso de Venezuela, después vamos a ver cómo se implementa. O sea, en este caso el gobierno de Duque tuvo, y esto lo planteo como algo exclusivamente personal, una de las pocas decisiones políticas con las que estuve de acuerdo el gobierno, justamente está directamente relacionada con el estatus que concedió en este caso a migrantes venezolanos. Ahora, y yo esto lo planteo como migrante, pero o sea, entre comillas, pongámoslo migrante de lujo, por ponerlo de algún modo. Llegué con trabajo y con un montón de cosas que la gente que está llegando de Venezuela no se encuentra claramente en promedio. Y el punto es, la legislación colombiana con respecto a la migración cambió muchísimo durante las últimas décadas. Yo llegué a Colombia hace 17 años y ser burocráticamente extranjero en Colombia era francamente una pesadilla en ese momento. Conseguir una visa yo me acuerdo que una de las cosas que a mí frecuentemente se me decía es que
Colombia trata muy bien a los extranjeros, en cambio a los colombianos los tratan mal en otros países. Sí, desde un punto de vista social es cierto, pero desde el punto de vista de la relación con el Estado, hacer los trámites para poder conseguir una visa, por ejemplo, de trabajo o ese tipo de cosas, acá hace más de 15 años era realmente impresionante. Por ejemplo, cosas como que yo tenía que conseguir papeles que justificaran que para contratarme a mí no había un colombiano que fuera capaz de hacer mi trabajo mejor que yo, o sea, que es cómo se justifica eso, ¿de acuerdo? Y además había que pedirlo, o sea, las visas de trabajo te las daban por un año y tenías que empezar a hacer los trámites para que te dieran la nueva visa en el momento que te daban la anterior, porque los trámites tomaban un año para hacerlo en este caso particular. Bueno, eso ha cambiado significativamente en los últimos años, entre otras cosas, por el surgimiento de Migración Colombia. Antes todos los trámites migratorios en Colombia se hacían en el DAS, ¿de acuerdo? Y creo que con eso basta, no hay que hacer más comentarios para entender lo que eran. Con el surgimiento de Migración Colombia ha ayudado muchísimo desde ese punto de vista. A mí hay una cuestión que me preocupa, especialmente en términos de los migrantes colombianos, de ninguna manera lo planteo desde un punto de vista individual, que esta mañana lo conversábamos justamente con Saruy, es que si bien son incipientes muchos de las reacciones xenófobas que se encuentran en la sociedad colombiana, yo creo que probablemente las vamos a empezar a ver más intensamente, entre otras razones porque la sociedad colombiana es una sociedad que fue tradicionalmente, o Colombia fue expulsora de población, no receptora de población, y es un país que no está acostumbrado a recibir migrantes, y la proporción de venezolanos que han llegado en los últimos años es descomunal, y no sé, por lo menos la experiencia que yo tengo de su vida en Cali es de una condición de precariedad monumental en términos de cómo viven. Ahora, yo no sé si eso es algo que formalmente debería aparecer en los acuerdos o habría que pensar en otro tipo de políticas públicas, pero sí es un tema que creo que tiene que ser atendido. Agradecer a los autores que han participado en el panel. Excuso a la profesora Diana, pero tiene otro evento ahora a las 10:30. Agradezco mucho a la asistencia de ustedes que se quedaron hasta el final, la alianza con FESCOL, que es la mitad de todo lo que estamos haciendo acá, también a todo el equipo de Uncaribe que ha estado entre ayer y hoy en la jugada y pendiente de que todo salga bien, a la gente del CPA que nos ayudó hoy y estuvo pendiente del streaming, también el departamento que nos ha dado un apoyo fundamental con todo lo logístico, burocrático y canzonístico. Y bueno, entonces muchas gracias por su participación y esperemos que este sea el primero de muchos eventos que podamos seguir haciendo acá en la universidad, nuevamente con nuestros aliados y socios estratégicos. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte